Gracias por continuar con nosotros. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como garante del federalismo y la representación de las entidades federativas en defensa del orden constitucional, aprobó un pronunciamiento en el cual se manifestó en contra de la aprobación del decreto número 112 de reformas a la Constitución de Baja California, aprobado el 8 de julio del 2019, mediante el cual se pretende ampliar el periodo del ejercicio del Ejecutivo Estatal a partir del 1 de noviembre del 2019 hasta el 31 de octubre del 2024. Gobernador por 2 años es un hecho jurídico consumado con la votación del 2 de junio del 2019, que surtió sus efectos legales con la declaración de validez de la elección hecha por el Instituto Electoral Local el 11 de junio, en la que señala el periodo por el que fue electo. Impulsar una acción de inconstitucionalidad en caso de que se publique y entre en vigor la reforma constitucional. Segundo, juicio político a los legisladores locales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Baja California. Tercero, en el marco de la discusión de la reforma electoral y del Estado, estudiar y analizar la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales. Lo acontecido en Baja California por todos los diputados que votaron a favor de esta aberración jurídica, con la anuencia del gobernador, es inconstitucional. Es un fraude a la ley y, si me dejan decirlo más fuerte, es un fraude electoral. Atenta contra la voluntad ciudadana, contra la decisión libre y democrática tomada en las urnas por los ciudadanos, quienes depositaron su confianza en el nuevo gobernador, pero solo y exclusivamente por un periodo de 2 años. No hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California. En un país con una larga historia de fraudes electorales, de privilegios, de acumulación y prolongación del poder encima de los límites legales, significa apostar por una regresión autoritaria. La reforma de la Constitución local entraña una grave violación a la Constitución federal. Será una especie de globo sonda para conocer reacciones a la posible prolongación de otros mandatos por la vía del Congreso. Habrá quien se crea que el candidato Bonilla se fue por la libre, o por el contrario, Baja California es solo un ensayo de una estrategia nacional. Sin duda, los siguientes pasos serán la acción de inconstitucionalidad, que se tipifica claramente en el artículo 105 constitucional, en donde su principal característica es el ataque a las instituciones democráticas. Esta acción de inconstitucionalidad puede realizarla el Poder Ejecutivo, también el 33% del Congreso de la Unión, o bien los partidos políticos. En este tema, nadie metió las manos más que las autoridades locales. No enviemos falsos mensajes. Hay una decisión de un Congreso local que cambia una disposición constitucional y esta es cuestionada por distintos sectores. En el caso particular, el Congreso local de Baja California determinó que el periodo de gobierno se ampliara de 2 a 5 años. Bueno, diputados, diputadas, senadoras, senadores exhortaron también al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California a dejar sin efecto este decreto de reforma a la Constitución local y realizar las acciones correspondientes de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Baja California para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal. Legisladores exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que de manera urgente atiendan el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, en una estación marítima de Guaymas, en el estado de Sonora, que fue atribuido a una empresa ligada a Grupo México, para que, de proceder, se sancionen los responsables y se emprenda el resarcimiento del daño. El contacto con el agua, con el ácido sulfúrico, causa alteraciones en el pH y una reducción importante de oxígeno en las especies marítimas,
puede generar enfermedades e incluso la muerte. Al respecto, se han registrado muertes de una tortuga, lobo marino y peces en las playas de Guaymas. La Semarnat investiga Grupo México por los 22 accidentes ambientales que se han presentado en los últimos 20 años por las actividades de dicha empresa. Nos congratulamos de dicha actuación por parte de la autoridad ambiental, pero también se debe de actuar en conjunto con los expertos en fauna silvestre. Grupo México derramó nuevamente por accidente 40 millones de litros de sulfato de cobre, aproximadamente 1,000 pipas, en 2 ríos del estado de Sonora. Aquel derrame podría representar el peor desastre medioambiental en México en los últimos años. No debemos frenarnos ante el tamaño de los consorcios que incurren en estas atrocidades. En esta cuarta transformación, nuestra política ambiental debe ser prioridad, debe ser estricta a cualquier violación de la misma. En Movimiento Ciudadano hemos sido insistentes en que se debe priorizar la agenda medioambiental y que esta labor pasa desde luego por combatir los nichos de impunidad de las principales empresas contaminantes y por una verdadera transición hacia esquemas energéticos sustentables. El daño ambiental puede llegar a generar problemas tanto a la fauna marítima como a la población que habita en la zona. No podemos esperar que este derrame se vuelva una catástrofe como la ocurrida en 2014 en el río Sonora. Por eso resulta imperativo hacer un llamado a la autoridad federal. Vale la pena mencionar que en nuestra Constitución se habla del derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. No descansaremos hasta ver que esta empresa se haga responsable de los daños ocasionados con todas las de la ley. Incluso nos pronunciamos a favor de solicitar la clausura temporal de operaciones de esta mina, medida que está contemplada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en situaciones especiales. El acuerdo aprobado por diputados y senadores solicitó también a las autoridades involucradas realizar estudios sobre las posibles afectaciones para la salud humana y eventuales daños al ecosistema del Mar de Cortés, así como que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes determinen la responsabilidad de las autoridades portuarias, esto en la ciudad de Guaymas, en el estado de Sonora. Una iniciativa de modificación al decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo extraordinario de sesiones el próximo 18 y 25 de julio, con modificaciones a la agenda legislativa, no fue admitida como asunto de urgente resolución al no reunir la votación necesaria de 2/3 partes y obtener 14 votos en contra y solo 21 en pro. La modificación establecía que se incorporaba al periodo extraordinario en San Lázaro dictámenes con reformas a la Ley General de Salud, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos de Salud en materia de servicios de salud y medicamentos. Al no ser procesado el asunto, en la sesión se remitió a la primera Comisión de Trabajo para su estudio. Esta es la única iniciativa que puede desahogar la permanente. Y como en el trámite de las cámaras, también aquí se presenta esta iniciativa y se turna a comisiones para su dictaminación, a menos que el Pleno de la Comisión Permanente determine que se aborde por obvia y urgente resolución en la misma. Al regreso, firma Senado convenio para impulsar tareas legislativas en materia de defensa de los pueblos originarios. Regresamos.